pantallas, por eso me van a ver mirando, mirando hacia arriba. Gracias, me dijeron que estaba apagada. Ahí ya está ingresando gente a la sesión por Facebook. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes se están integrando al conversatorio del día de hoy. Vamos a esperar unos minutitos para que se una más gente y demos inicio a el segundo encuentro del ciclo de conversaciones del proyecto SAMI. Vamos a dar inicio a el encuentro del día de hoy. Antes de empezar, ¿cierto? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos nuestro segundo encuentro del ciclo de conversaciones del proyecto SAMI de la Universidad Alberto Hurtado, que recordar que vamos a estar realizando durante todo este segundo semestre y que es un ciclo, ¿cierto?, que busca dialogar en torno a distintos ámbitos de los procesos migratorios, de los procesos de movilidad humana y fundamentalmente, ¿cierto?, al contexto migratorio chileno.
Primero me presento, ¿cierto? Yo soy Bárbara Fernández, soy coordinadora y docente del proyecto SAMMI, parte de un equipo bastante grande que se encuentra detrás de las cámaras. Somos hartas personas que trabajamos en el proyecto, así que antes que nada, ¿cierto? Dar un gran saludo a todo el equipo que está detrás de cámaras y que también hizo posible el encuentro del día de hoy. Como algunos quizás ya nos acompañaron en nuestra primera instancia, ya tuvimos un primer encuentro el mes pasado, en donde abordamos principalmente cómo las escuelas de español, como el proyecto SAMMI, que somos una escuela de español dirigida a comunidad migrante no hispanohablante, han tenido, ¿cierto?, que modificar su estrategia, sus metodologías, ajustarse, ¿cierto?, a este nuevo contexto de pandemia y a toda la virtualidad que ha implicado este nuevo contexto, ¿cierto? Eso estábamos también comentando antes de empezar, que también esta modalidad nos permite encontrarnos con personas de otros lugares también, que es algo que quizás en modalidad presencial sería más difícil, ¿cierto? Y en torno a eso también estuvimos conversando en nuestro primer conversatorio sobre la enseñanza de español en este contexto virtual. Antes de comenzar, ¿cierto?, el conversatorio del día de hoy, lo primero es saludar a todos, a todas, a todos quienes se están conectando, nos están escuchando o están viendo a través de las redes del proyecto. Saludar especialmente, ¿cierto?, a todos les estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, que son parte del proyecto SAMMI y que están cursando la cátedra asociada al proyecto, que debieran estar ahí conectados ahora. También saludar, ¿cierto?, a personas de distintas organizaciones, de distintos colectivos migrantes o organizaciones que trabajan con comunidades migrantes, y también a toda la comunidad de amigos, amigas, amigues, haciendo honor a nuestro nombre SAMMI, a toda la comunidad de amigos del proyecto SAMMI, tanto aquí en Santiago y también a las personas que se encuentran en otras regiones del país. Para iniciar la conversación, ¿cierto?, antes que nada, algunos aspectos más formales. Esta sesión va a durar alrededor de 1h15, máximo 1h30, en la cual tendremos 3 rondas de preguntas para nuestras invitadas y nuestro invitado. Y además, quienes estén conectados pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat de la transmisión para al final de la sesión, ¿cierto?, destinar un espacio a responder esas preguntas. Pueden ser preguntas abiertas a las 3 invitadas o preguntas dirigidas también. El día de hoy entonces nos encontramos con 3 invitadas, ¿cierto?, que tienen directa relación con la temática que vamos a abordar en la sesión de hoy, que es la legislación migratoria y la necesidad, ¿cierto?, de avanzar en el resguardo de los derechos humanos para las personas migrantes y también, obviamente, una legislación con ese enfoque, ¿cierto?, con un enfoque de derechos humanos. Siempre es importante recordar, y para el equipo SAMMI también es fundamental señalar que, sobre todo en este mes de septiembre, ¿cierto?, donde es importante visibilizar con mayor fuerza los distintos ámbitos en los cuales la dictadura cívico-militar ha impactado en la sociedad chilena, siempre es importante volver a recalcar, ¿cierto?, que actualmente estamos en Chile con una legislación migratoria que data de esa época, que data de la dictadura de 1975, y que si bien ha tenido ciertas modificaciones, aún sabemos, ¿cierto?, sobre todo las organizaciones que trabajamos con comunidades migrantes, que está muy al debe, sobre todo en mirar la migración desde el resguardo y la garantía de los derechos humanos de las personas que migran. Y también algo que se ha presentado, sobre todo ahora en este contexto de pandemia, estamos muy al debe, ¿cierto?, en lo que es el acceso a derechos de las personas que han migrado a Chile. En ese sentido, bueno, sobre todo quizás contextualizándolo, ¿cierto?, al momento actual que estamos viviendo, ha quedado muy al descubierto, ¿cierto?, cómo esta legislación que está centrada en lo administrativo, en el control del ingreso y de la permanencia, ha quedado corta, sobre todo en materia del acceso a derechos, lo que ha significado, ¿cierto?, que muchas personas en situación de migración no han podido acceder a los distintos beneficios que han existido, ¿cierto?, durante esta pandemia. Y eso también ha reflejado un núcleo crítico y importante de cambiar en torno a la legislación migratoria que se encuentra, ¿cierto?, en Chile. A raíz de esto, entonces, hoy nos encontramos con 3 invitadas que trabajan en distintas áreas, ya sea dentro de instituciones, como también desde el activismo en la materia migrante,
y que nos entregarán algunas luces para comprender el contexto actual en el que nos encontramos y cómo avanzar hacia una sociedad garante de los derechos humanos de las personas migrantes, no solo en términos legales, sino también en la práctica, en las relaciones humanas, en las relaciones con otras, otros, otros, que es principalmente también lo que busca el proyecto SAMI, ¿cierto? Quizás contextualizar ahí un poquito. Quienes nos están escuchando, quienes son nuestra principal audiencia hoy día, son estudiantes de la universidad que se desempeñan como intermediadores socioculturales para comunidades migrantes. Y por eso siempre hacemos el énfasis que todo lo que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos, apuntarlo, ¿cierto?, a su parte legal, pero también a la parte práctica, cómo nosotros podemos hacernos también parte de el resguardo, ¿cierto?, de los derechos humanos, en este caso de las personas migrantes. Para eso entonces tenemos a dos invitadas y un invitado el día de hoy. Nuestra primera invitada es Macarena Rodríguez, ella es abogada y directora de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenida, Macarena. Muchas gracias. Luego estamos con Jimmy Delis, sociólogo, parte de la colectiva migrante Casablanca. Bienvenido también, Jimmy. Hola, muchas gracias. Y finalmente nos acompaña también Magali Ávila, ella es integrante de la Red de Periodistas y Comunicadores Migrantes. Bienvenida también, Magali. Hola a todas, todos y todes. Vamos a empezar entonces con nuestra primera ronda de preguntas, ¿cierto? Que está muy conectada a lo que estaba comentando anteriormente, ¿cierto? En este mes de septiembre, un mes de memoria, donde es importante visibilizar estos ámbitos de impacto, ¿cierto?, de la dictadura cívico-militar. La primera pregunta, ¿cierto?, apunta a cómo ven ustedes el impacto que ha tenido el decreto ley 1094 del año 1975 y la mirada que tiene este decreto sobre la movilidad humana, ¿cierto? Y cómo ha sido el impacto de ese decreto en el contexto migratorio actual y en las comunidades migrantes con las cuales ustedes trabajan. Ahí también la idea es que nos puedan contextualizar un poquito dónde están trabajando, qué trabajo realizan, ¿cierto? De manera también que la audiencia pueda conocer en qué se están desarrollando. Dejo la palabra entonces para iniciar a Macarena. Gracias, Bárbara. A ver, bueno, tú me preguntabas qué es lo que nosotros hacemos. Desde el año 2006, la universidad cuenta con una clínica jurídica especializada en atención de migrantes. ¿Ya? Partimos el año 2006, probablemente nuestro colectivo eran fundamentalmente mujeres peruanas que vivían en el sector de Estación Central, cercano a la parroquia Jesús Obrero. Por ahí fue donde partimos y hoy día tenemos 3 consultorios de atención y lo que hacemos es precisamente prestar asesoría jurídica a las personas migrantes en temas migratorios propiamente tales, lo que tiene que ver con su situación con el Departamento de Extranjería, ¿verdad? Las visaciones, las órdenes de expulsión, todo lo que tiene que ver con esa línea, pero también hacemos representación judicial de ellos en otros temas de familia, en temas laborales, hacemos una gama de cosas. Dicho lo anterior, y yendo a tu pregunta, ¿cuál es el impacto o cómo podemos medir esta ley, ¿cierto?, del año 75? Voy a decir 2 cosas. Yo creo que no cabe duda, ¿ya?, que esta ley tiene una marca y un sello, te fijas que un sello de la época. Efectivamente, eso no hay duda, esta mirada que ha sido muy comentada como de seguridad del Estado, de que el extranjero es mirado con mucha desconfianza y probablemente la norma más clara, a mi juicio, del proyecto, o sea, del decreto ley que da cuenta de eso, es el artículo 15, número 1, que sanciona no solo los hechos, ¿ya?, que puedan atentar contra la seguridad interior o exterior del Estado como delitos, sino también a los que piensen o sean instigadores o activistas de doctrinas que puedan, por medio de la violencia, más o menos esa es la redacción, por medio de la violencia buscar la destrucción del orden social, ¿ya? A mi juicio esa es la norma más clara, pero también hay que, entonces hay una marca, definitivamente.
Pero también hay que ser claro en señalar que la normativa anterior no era muy distinta, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace a mi juicio esta normativa? Es solidificar, ¿cierto? Con una carga muy evidente de lo que había pasado, ¿verdad? Del golpe militar, hacer una marca. Pero también hay que ser claros en decir que tampoco es que hayamos hecho un cambio muy radical de la legislación anterior que nosotros teníamos antes del año 75, que era la del 63 y después la del 69, ¿ya? Tiene esta mirada, por supuesto, como dijiste tú en algún minuto, muy desde lo administrativo. Esto lo que hace es regular el ingreso, la permanencia y la salida de los migrantes. No tiene un enfoque, no está mirando la migración, porque el año 75 tampoco había la migración que tenemos hoy día, ¿ya? Entonces, el decreto ley tiene, por ejemplo, en su texto tiene 13 veces la palabra derecho, ¿ya? Pero en 11 veces la palabra derecho es sinónimo de el derecho que tiene que pagar, esto es muy de los abogados, pero el derecho que tiene que pagar alguien por tal cosa, o sea, es sinónimo de arancel, es sinónimo de pago, no es sinónimo de una garantía de algo que yo puedo ejercer, ¿cierto? Del derecho como entendemos, como estamos hablándolo ahora. Y en las otras dos ocasiones, cuando habla efectivamente de derecho, habla del derecho que tiene el Estado, no el derecho que tienen las personas. O sea, efectivamente no hay por ninguna parte una mirada, un enfoque de derechos respecto a la población migrante, ¿ya? En eso no nos podemos perder. Esta mirada como de soberanía, ¿cierto? De que yo soy la autoridad y yo defino, por lo tanto, quiénes quiero que entren, quiénes quiero que permanezcan y quiénes salen. Eso está muy claro. Y creo que hay dos cosas más que son importantes de destacar respecto a este primer tema. Tú decías el acceso a derechos, cómo lo incorporamos, cómo lo hemos visto hoy día, ¿ya? La crisis de la pandemia ha evidenciado la dificultad en el acceso a derechos. Bueno, el problema que tiene el proyecto o el decreto ley es, primero, que no tiene un enfoque de derechos, pero segundo, que no se hace cargo de lo que está de base detrás de esa imposibilidad de acceder a los derechos y que es la irregularidad migratoria, ¿ya? No es que no tengamos derecho a la educación, no es que no tengamos derecho a la salud, eso se ha regulado por la vía administrativa en alguna medida, ¿ya? El problema que se genera es que el país hace una distinción entre quienes están regulares y quienes están irregulares. Y hoy día quienes no pueden acceder, por ejemplo, a alguno de los beneficios establecidos, ¿verdad?, a estos ingresos mínimos garantizados, de este apoyo básico, ¿verdad?, que se entrega, es porque esas personas no están enroladas en los sistemas. ¿Por qué? Porque están irregulares en el país, porque no cuentan con un RUT. Por lo tanto, ¿por qué hago este hincapié? Porque en el fondo lo más importante es hacernos cargo de esa situación. Y el proyecto de ley, ¿ya?, lamentablemente tampoco se hace cargo de la situación de la migración irregular, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos un desafío súper importante para que la autoridad sea capaz de entender que las personas tienen derecho por ser personas, ¿cierto? Y que el acceso a los beneficios está dado por el hecho de ser personas y no por la condición migratoria en la que ellos se encuentren. Eso respecto de lo que es el actual marco regulatorio que tenemos en Chile. Gracias, Macarena. Vamos con Jimmy. Ya, vale. Bueno, voy a seguir yo la misma línea de Macarena en realidad, y incluso, por ejemplo, ya profundizar un poco lo que comenta la Macarena, para también ya dar mi visión igual ya dentro de esta pregunta. Claro, o sea, si uno está mirando la esquema, o sea, el esquema de lo que es la escritura de la ley migratoria, se habla de, son cuatro miembros de la Junta Militar que ya escribieron esta, o sea, que llevó a cabo ya igual esa escritura ya de la ley migratoria, del decreto ley 10, o sea, 1095,
Y ahí ya también uno tiene que igual ya mirar en ese sentido un poquito más allá de este contexto igual ya de 75. Porque lo digo porque, claro, pues, en este contexto, como lo dijo la Macarena, no había migrante, incluso ya, no había migrante. Por más que, claro, había una pretensión igual ya de proteger ya a este Estado-nación ya respecto a toda esa idea ya del comunismo y que es parte también de las personas que estaban expulsando en ese momento. Entonces, pero claro, si se fijan igual el proceso de la dictadura también ya ha ingresado gente, ha ingresado inversionistas extranjeros. Y por eso igual ahí yo tensiono la palabra extranjero porque yo, por ejemplo, que soy parte de la década de 2010 acá en Chile, yo entiendo, claro, que el colectivo, o sea, el imaginario colectivo chileno determina al extranjero y al migrante. Y eso igual es importante que nosotros ya nos mantenemos en esa línea, porque ya eso permite igual ya que incluso dentro del mismo marco de esa ley, de esa ley del 75, que vamos a ir mirando en que ya hay un más allá que también ya tiene relación con nosotros, con América, con América respecto a lo que ha pasado desde que ha llegado Cristóbal Colón, ese famoso Cristóbal Colón a descubrirnos, y desde que ya se ha instalado lo que nosotros llamamos ya el comercio triangular, ya, y es la base también ya de lo que nosotros podemos llamar la sociedad moderna, la sociedad capitalista, qué sé yo, ya, y que entonces desde este lugar que yo me quiero situar, yo quiero ya retrotraer lo que es ese proyecto, o sea, es el marco de ley anterior que fue la ley de mejoría de la raza, ya, porque igual ya tiene una gran relación con que, claro, en un momento ya se aterrizó una ley de mejoría de la raza, por lo tanto se está hablando igual en términos de identidad. Cuando digo identidad, una identidad que Chile está tratando de borrar, por lo tanto que está tratando de blanquear, porque en esos momentos igual ya lo que es la presencia afro en este territorio, o sea, a partir de esto se trata de borrarla, además de ello, ya hay muchas otras anécdotas dentro a lo largo del país ya que lo profundiza. Pero más, o sea, mi conexión es, si uno mira, ya, la idea de blanquitud, la idea de blanquear, de mejorar la raza a través de llamar o de traer un montón de alemanes, qué sé yo, ya al sur del país, ya, y la sentada, la bajada de lo que es el decreto ley, ya que es un decreto ley, por más que hace tensión respecto al extranjero, entre comillas, pero sí son extranjeros que sí ha permitido poder llegar, versus al contexto actual donde ya la ley encaja, uno podría decir igual ya en la década de los 90, cuando igual ya el ingreso de la migración peruana, ya empiezan de verdad a encajar la ley, porque ya ahí empiezan a venir ¿cómo se llama ese término? Los que nosotros no queremos, ese nosotros chilenos. Es decir, los indeseados ahí empiezan a llegar con la migración peruana. Por ejemplo, la migración peruana cuando ya se instaló acá, porque igual hay un tema de color de piel detrás, hay un tema de identidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Toda la prensa empezó con una ola de inmigrantes ya venezolanos, o sea, peruanos ya llegan acá. La migración argentina ya era mayor, pero no era importante, no era visible, porque también ya los argentinos ya se ven un poquito más asimilados a la blanquitud, por lo tanto ya no es un tema. Así que además de todo lo que nosotros podemos hablar respecto a ese proyecto de ley, ese decreto de ley, que es un decreto de ley dentro de o sea, que aterriza la doctrina de la seguridad nacional, ya, y con esa mirada migrante, o sea, costo-beneficio, qué sé yo, todas esas miradas que existen dentro de la migración, por lo tanto, ya que es una mirada en donde ya nosotros queremos, y lo podemos ver, por ejemplo, dentro de los tiempos actuales, queremos personas que sean calificadas, queremos personas de las mejores universidades del mundo, qué sé yo, pero sí queremos otros para momentos, para temporada.
Ya, por eso igual ya lo que se está discutiendo, por ejemplo, actualmente ya también ya tiene esas mismas características, ya tipificar al migrante, y queremos otros migrantes ya que los queremos ya para la cosecha, pero después ya ustedes que se vayan, ¿no? Ustedes no tienen derecho, no pueden venir a pensar ya a instalarse, a tener algún vínculo ya, a tener algún otro tipo de vínculo ya dentro de ese territorio. Entonces, y eso ya se gira en torno igual ya del tema de la crisis de identidad que tiene Chile. Yo quisiera abordarlo así porque yo creo que estamos igual de cara a procesos que son procesos importantes, como el proceso constituyente, que implica ya que vamos a tener que hablar ya de un inicio ya con respecto a lo que es la convivencia, ya desde una hoja en blanca. Y cuando estamos hablando de convivencia, porque claro, la gran, ¿cómo puedo decir? El documento que guía ya a la sociedad es la Constitución, pero ese documento ya guía en torno igual a cómo nosotros vamos a convivir en el territorio. Entonces ahí ya están los migrantes. Por lo tanto, si nosotros ya llegamos a proyectar la ley respecto a la situación actual, ¿en qué nosotros vamos a encontrar? Ya se ha dicho, ya no da el ancho, por ejemplo, ya en un contexto de crisis sanitaria, en un contexto de pandemia, ya no da el ancho, por ejemplo, ya que me están hablando de ingreso familiar de emergencia. De hecho, en Valparaíso, donde nosotros nos situamos, ya el ingreso familiar de emergencia, que lo que ya que lo que hace, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un niño, que el niño ya tiene un problema de visa, existe una visa, por ejemplo, que es la visa independiente para niños, que es una visa que actualmente ya se trabaja a través de Chile Te Recibe, es solamente aplicable a la región metropolitana. Entonces, lo que significa que si yo no tengo ese niño ya con una visa, ese niño, esa niña, con una visa, no ingresa al plan de emergencia. Por lo tanto, ya se entiende. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Por lo tanto, ya si uno ya hace una escala más, cuando estamos hablando de sociedad democrática, estamos hablando de sociedad que ya logra ya generar un acceso igualitario a los derechos. Entonces los migrantes son los que tensionan estos procesos porque finalmente a los migrantes no alcanzan a tener un acceso igualitario a esos derechos. Entonces, más o menos eso yo creo que es como dentro de esa primera parte lo que yo quisiera decir respecto al trabajo que nosotros estamos haciendo. Yo quisiera decir que mi trabajo igual se concentra mayormente dentro de un municipio, que es la Municipalidad de Valparaíso. Yo soy encargado de la Oficina Comunal de Migrantes, pero me presenté, porque igual yo vivo en Casablanca, me presenté desde Casablanca porque estoy de vacaciones, así que, pero ya... básicamente ya si tuviera que decir algo respecto al trabajo que nosotros estamos haciendo, ya sería desde mi función ya como encargado de la oficina migrante, comunal de migrantes, de la alcaldía ciudadana. Ahí ya nosotros somos una oficina de acogida, una oficina de acogida, una oficina de promoción de derechos humanos. Y ese término central, el término de la acogida, que es un término importante que se tiene que trabajar en todo Chile, porque permite que ya tengamos otros horizontes y de apreciación a la diversidad. Entonces, somos una oficina de acogida y de promoción de derechos humanos a la persona migrante. Hemos tenido distintos desafíos durante esos días, sobre todo ya, sobre todo en relación ya al tema de la pandemia versus esas situaciones de visas, e incluso, por ejemplo, ya dentro de lo que dijiste, Macarena, hoy en día lo que es extranjería, o sea, la situación irregular actualmente ya lo fomenta extranjería. Eso significa que ni siquiera poco nosotros podríamos, o sea, sí existe, por ejemplo, un grupo de personas que ingresan por paso inhabilitado, y eso ya se ha hablado desde antes, ya es resultado de endurecer las medidas administrativas. Por lo tanto, ya hay una responsabilidad de Estado, una responsabilidad dentro del marco de gobernabilidad migratoria que no se quiere endosar. ¿Ya? Entonces, y eso igual ya deja ver, por ejemplo, ya la misma situación irregular, no voy a decir, estoy en situación irregular, por lo tanto no tengo ese acceso. Pero finalmente es la misma extranjería. Hay gente actualmente que están con 2 años de espera, que es una eterna espera. Esa eterna espera ahora no se ve en la calle, en una situación normal, pero está digital, está online. Eso es como ya más o menos lo que podría comentar. Gracias, Jimmy, por tu intervención. Magali, ahora tus impresiones.
Sí. Bueno, contarles, digamos que la red de periodistas y comunicadores migrantes es nueva, es una organización que está desde mayo del año pasado y vimos la necesidad porque el tema migrante, en vez de ocupar las páginas de política, por ejemplo, que podría, o nacionales, cualquier otra, estaba ocupando las páginas policiales, la criminalización de la migración, el lenguaje, la discriminación a través de la prensa, todo eso impulsó, digamos, a un grupo de periodistas, comunicadores que estábamos en torno a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes a formar esta red que también tiene el apoyo del Colegio de Periodistas, del Consejo Regional del Colegio de Periodistas. Y principalmente el trabajo ha sido, bueno, el año pasado, el tema de la ley, que ya un poco más dar visibilidad a la opinión de las comunidades migrantes sobre la ley, porque actualmente lo que se sabe, el común de las personas se informa de la ley por, por las autoridades, la postura oficial. Y la postura oficial es de criminalizar la migración, ver la migración como una amenaza, como lo mencionó Macarena, que en realidad esta ley la ley actual que nos rige desde la dictadura tampoco es muy diferente a lo que había antes. Pero hay que destacar algo, que no cambiaron muchas cosas desde la dictadura. De hecho, que ahora recién se va a entrar a un proceso constituyente para cambiar la constitución de la dictadura. Y es el único país, al menos de la región, que después de una dictadura no cambió la constitución. Y lo que se esperaba era una asamblea constituyente para poder escuchar las voces de todas, todos y todes. Pero bueno, está un proceso que esperamos que se lleve a cabo como está mandatado y que puedan ser con una amplia participación. Con respecto a eso también, que lo había mencionado Macarena, porque justamente ese artículo que prohíbe a las personas extranjeras participar en política. Podemos votar, pero no podemos ser elegidas. Y en el proceso constituyente va a pasar lo mismo. ¿Quién va a llevar la voz de las migrantes? En este momento, en el Congreso no hay ninguna voz migrante, porque solamente pueden participar en presentarse, postular a cargos de elección popular las personas chilenas y mayores de edad. Entonces, bueno, igual ahora en este proceso constituyente también quedarían otras poblaciones importantes fuera. Lo otro, que desde la dictadura, digamos, cuando se impone este modelo neoliberal, donde se acentúa el tema del mercado, la inversión, por eso que también se propició una migración más, como decía Jimmy, o sea, como que le favoreciera al país la inversión, el blanqueamiento también, y resulta que ponen atención, digamos, cuando empiezan a llegar diferentes personas de diferentes nacionalidades y diferentes condiciones sociales, profesiones, etcétera. Y eso como que levanta la alerta, y por eso que los discursos racistas y xenófobos en la prensa se acentúan, porque también es un discurso hegemónico que se replica, y eso es lo que común de las personas escuchan, ¿no? Ven en la prensa que las personas migrantes son una amenaza, se enfatiza cuando hay delincuentes, se enfatiza en el tema de la nacionalidad, siendo que cuando son chilenos no se dice delincuentes chilenos. Y bueno, otras situaciones que han sido bastante desagradables y muy tristes, digamos, de poner a las personas migrantes como transmisoras de enfermedades.
recordemos que al inicio de la pandemia se quiso colocar como que un grupo migrante había traído o era propagador del COVID. Y siendo que, bueno, ningún país pudo escapar de esta pandemia porque es de fácil propagación, pero que no lo trajeron justamente los migrantes, sino las personas que viajaron fuera a países donde ya había aparecido la enfermedad y que los trajeron hacia grupos de más alto poder adquisitivo y de ahí se propagó a toda la población. Entonces, de acusar a las personas migrantes, todo eso que se dio mucho énfasis en la prensa. Entonces, esa es nuestra preocupación en este minuto, el tema haciendo seguimiento a este proyecto de ley que en realidad, en vez de avanzar hacia derechos, no estamos viendo que en realidad continúa esa imagen de la migración como una amenaza hacia la seguridad. Gracias también, Magal, gracias al estrés. Yo creo que ahí los tres pusieron en la mesa, ¿cierto?, el momento histórico que estamos viviendo, tanto a nivel de la ley, de la reforma a la ley migratoria, como también de la nueva constitución, ¿cierto? Un momento histórico también para no solo apuntar a lo legal, que es lo que siempre hacemos énfasis en el proyecto, sino también a una nueva convivencia, ¿cierto? Una nueva convivencia que apunte o que rescate la diversidad y que lamentablemente, al menos con el proceso constituyente, hemos visto con las comunidades migrantes que todavía está, ¿cierto?, excluyendo a ciertas personas de este proceso. También aprovecho de mandar saludos a la coordinadora de inmigrantes, que sé que están de aniversario también, así que aprovecho también mandar mis saludos también ahí a la coordinadora. También, bueno, algunos saludos también que han llegado al Facebook. Agradecen la intervención de Jim. Dos agradecimientos a la intervención de Jimmy. Gracias, Fernanda, y gracias, Marcela Cortés, que dice que queremos que Jimmy sea candidato a la Convención Constitucional. Ahí aparece eso en Facebook. Ya. Vamos entonces con nuestra segunda ronda de preguntas, que también apunta, ¿cierto?, a la perspectiva que ustedes tienen y también a la experiencia que han tenido. Y en base a esa experiencia, ¿por qué consideran ustedes que es urgente avanzar en una nueva ley de migraciones que esté actualizada y que esté acorde, ¿cierto?, al contexto migratorio actual, que vemos, ¿cierto?, que ha cambiado su patrón, podríamos decir, desde la década de los 90 en adelante? Y cómo integrar, ¿cierto?, en esta nueva legislación el enfoque de derechos humanos al calor quizás de los nudos más críticos que ustedes han podido ver de vulneraciones a los derechos humanos de las personas migrantes. No sé si vamos de nuevo con Macarena, si quieres. Claro. Súper. A ver, tú decías cómo la legislación, además, en la pregunta que nos habías mandado, cómo se hace cargo cómo de la situación actual, si el proyecto de ley lo hace. Si en esa línea, digamos, de pregunta, yo creo que el gran problema que tiene hoy día el proyecto de ley, que ya está en un estado bastante avanzado, ¿verdad? Si bien no tenemos certeza, nadie puede tener certeza de que si efectivamente va a terminar o no el proyecto de ley como está. La verdad es que el gran problema que presenta es precisamente no reconocer la situación que nosotros vivimos dentro de la región, lo que somos. Este es un proyecto de ley que lo que hace más que encauzar la migración es negar la migración, ¿ya? No existe. ¿Y cómo la negamos? La mandamos a los consulados, así la sacamos, que es la misma lógica que decía Jimmy cuando decía las filas, ¿verdad? Sacamos las filas de afuera del Departamento de Extranjería y ahora entonces las digitalizamos. Esto es lo mismo, los mandamos afuera. Por lo tanto, el conflicto ya no está acá, ya no vemos a la gente en las calles, ya no vemos las necesidades, sino que a partir de esta ley, todas las visas de trabajo
van a tener que ser otorgadas en el extranjero, ¿ya? Y si nosotros miramos qué es lo que ha pasado en los últimos años en materia política migratoria, y además en la pandemia, por ejemplo, ya. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy día en la pandemia? Se cierran las fronteras, ¿verdad? Por un tema sanitario, por la razón que sea. El cierre de fronteras, ¿qué es lo que provoca? Migración irregular. Entonces hoy día tenemos 20 personas, ¿verdad? Que están formalizadas por el delito de tráfico de migrantes, 18 de ellas presas, y más de 193 personas solo asociadas a esos delitos de tráfico. O sea, las otras personas que pueden haber entrado sin haber sido descubiertas, que no fueron afortunadamente víctimas de tráfico, ¿verdad? Son otro grupo que ni siquiera lo podemos cuantificar. Si miramos, ahí tenemos una medida, lo que te quiero mostrar es una medida. Cierre frontera genera migración irregular. ¿Qué es lo que ocurre cuando Chile establece un visto de turismo para la población dominicana en un comienzo, después para la población haitiana, el año 2018 y el año 2019 para la población venezolana? ¿Qué es lo que ocurre? Vemos al poco tiempo, ¿verdad?, cómo empieza a incrementar el número de migrantes que ingresan por pasos no habilitados de esas nacionalidades. Si nosotros miramos los últimos 10 años, de acuerdo a la información que entrega la PDI, de personas que han ingresado de manera irregular, en los últimos 2 años se concentra el 50% de los ingresos, ¿ya? Que son los años en que más se ha rigidizado la frontera. ¿Qué es lo que te quiero explicar con esto? Lo que te decía, la entrega de visas consulares es una manera de cerrar la frontera porque no le vamos a permitir a ninguna persona que venga y solicite en la frontera un ingreso para trabajar, ¿ya? Hay una indicación, pero que no fue aprobada hasta ahora, digamos, que una indicación que permitía, que fue muy cuestionada por el gobierno, que era esta, le llamaron la visa de turismo laboral, porque era una visa de transitoria, de las similares al turismo, ¿verdad?, pero que le permitía a la persona entrar por un periodo de tiempo a buscar trabajo. Y esa indicación no ha prosperado en el proyecto, por lo menos en lo que vamos, así que es probable que no esté en definitiva en la nueva ley. ¿Qué es lo que vamos a tener? La medida puede ser llamarse visto consular, cierre de fronteras, visto de turismo, pongámosle el nombre que quiera. Todas las medidas que lo que hacen es rigidizar la frontera, impedir que las personas puedan ingresar a buscar trabajo, porque esa es la migración que nosotros tenemos hoy día, lo que genera inmediatamente es, como consecuencia directa, es migración irregular. Y entonces tú dices, y el problema lo tenemos porque estas personas no pueden acceder a los derechos, ¿verdad? Porque esas personas, la migración irregular le hace muy mal a los propios migrantes, obviamente, porque ellos tienen que exponerse a trabajar sin un contrato, a estar en la irregularidad, en la informalidad, a pagar por un arriendo, ¿verdad?, el doble de lo que pagaría un nacional, porque no tiene papeles, a que los niños tengan problemas para acceder a una visa, a distintas situaciones, le hace un tremendo daño, ¿verdad?, y lo expone a personas inescrupulosas que buscan ahí una oportunidad de ganancia. Pero también le hace mal al Estado, porque el Estado deja de percibir aquellos impuestos que esas personas con el mayor de los gustos estarían pagando, ¿ya? Las personas que buscan trabajo, que dejan sus países para buscar otra oportunidad, la experiencia nuestra, lo que nosotros vemos, son personas que estarían muy dispuestas, por supuesto, a contribuir como el resto de las personas. Lo que ellos quieren es formalizarse. Nadie, por propia iniciativa, por propio gusto, quiere estar irregular en un país. Entonces, el proyecto de ley, a mi juicio, tiene ese gran problema, y es que no se hace cargo de la situación que tenemos hoy día en la región. Nuestros migrantes no son altamente calificados, no van a tener un contrato desde Chile que les diga, venga, porque lo van a contactar como podría ser como un profesional altamente calificado y muy específico para una tarea en particular, ¿ya? No van a tener esa posibilidad de obtener un contrato. Por lo tanto, la posibilidad de que obtengan una visa en el extranjero es
muy remotas, y así también lo ha demostrado la práctica. Las visas consulares de responsabilidad democrática, para la población venezolana, los vistos de turismo para la población haitiana, son mínimos. O sea, la autoridad pasa a tener el control absoluto, ¿verdad? Porque regula desde el extranjero el número de visas que va a otorgar y a quiénes se las va a otorgar. Por lo tanto, todo el resto de esas personas que no califican van a ingresar de manera irregular al país, porque la migración no depende de una política pública, la migración depende de las necesidades que tienen los distintos grupos en los distintos países. Cuando no tienes oportunidades de crecimiento, cuando no hay posibilidad de desarrollar una vida familiar, ¿verdad? Y esa posibilidad está en otro país, entonces la migración adquiere mayores posibilidades de ser real, ¿verdad? Y no necesariamente se va a ajustar a lo que una política pública, ¿verdad? O una ley establezca al respecto. Me toca, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, la pregunta, a ver, déjame verla, decía, según la perspectiva y experiencia, considera urgente avanzar ya en la legislación. Sí, efectivamente ya, claro, lo que pasa es que desde la pregunta es urgente, incluso es por lo mismo igual ya desde este gobierno igual ya le han dado esos sellos ya de urgente, ya desde el inicio del gobierno hasta ahora que está agonizando ya a cara a un proceso un proceso constituyente. Entonces, aquí lo que quiero relevar ahí es eh, la necesidad de tener una ley que sea acorde a los derechos humanos es fundamental porque, claro, hoy en día yo creo que el tema de enmarcar la ciudadanía, el tema de enmarcar la convivencia no puede ir solamente por un lado. Porque claro, pues si no ya nosotros dejemos de llamarlo convivencia, llamámoslo ya una relación de poder, de esclavitud ya directa. O sea, si necesitamos gente solamente ya que tienen que venir a poder trabajar y que no pueden tener ningún tipo de relación y salir, ya entonces dejamos de llamar convivencia. ¿Por qué digo eso? Porque claro, si estamos ya cerca de un proceso ya de escribir todo ya de nuevo, de que se enmarca en la convivencia, y estamos ya también en ese mismo momento, en ese mismo preciso momento, ya con una ley, ya con un proyecto de ley en el Senado actualmente. Ya la Macarena ha mencionado distintas cosas respecto a ese proyecto de ley, ya que no, o sea, va cada vez más ya al contrario de los principios de derechos humanos, ya como para decirte, por ejemplo, hacer un proceso de regularización en un momento, en el primer momento que lo hicieron, sin contemplar, por ejemplo, un permiso de trabajo para esas mismas personas que contemplaban ya regularizar, ya va al contrario a la misma convención ya sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y familia que este país ha suscrito. Entonces ya cuando instalamos igual ya ese debate ya respecto a la ley migratoria y se entiende la necesidad, la urgencia que se tiene ya igual de hacer una ley, pero si miramos atrás ya se hizo una ley en contexto de dictadura y ahora estamos apurando una ley ya en un contexto en donde estamos todos encerrados y además en un contexto en donde ya, lo pongo entre comillas, Chile había despertado. ¿Por qué lo digo así entre comillas? Porque yo como migrante, yo me veo más bien ya del lado de la olla de presión ya del despertar. La comunidad migrante no ha sido, y es igual una de las cosas que hasta el día de hoy, porque hay tantas cosas, hay tanto esfuerzo que se hace dentro de este proceso constituyente, en donde ya nunca se mira, o sea, en donde, claro, como decirle, nunca se ha mirado que, claro, toda la olla de presión que originó el 18 de octubre está el componente migrante también ya dentro como para muchos. Yo sé que no es un absoluto lo que estoy diciendo, pero
literalmente ya el despertar, ya asimilar el despertar, o sea, yo marché, yo voy por el apruebo, qué sé yo, pero lo que es, por ejemplo, la comunidad migrante no ha sido, por ejemplo, ya participante, ya partícipe ya de ese malestar, así como ya estamos chatos todos, no, los migrantes están en el otro lado. Yo me sentía siempre en el otro lado, con todo lo que venía con Haitiano Not Welcome, qué sé yo, y hasta al día de hoy escuchar al ministro Pérez decir que la migración haitiana es una migración que ha sido dañina para el país y para ellos mismos. No voy a contar las otras cosas porque son muchas de las cosas. Ya, entonces, sí hay una necesidad, y hay una necesidad grande, una necesidad imperiosa ya de trabajar una ley, pero de trabajar una ley ya dentro de los marcos de esa convivencia que nosotros igual ya estamos llamados a construir actualmente, ya que es ya ese proceso constituyente. Entonces, con ese gobierno actual que desde el primer proyecto de ley en 2013, perdón, ya que venía con esa mirada textual de criminalización, de asociar la migración con la delincuencia transnacional, y que esto no ha bajado porque ya siguió hasta el momento que estamos hablando. Nosotros no creo que tenemos mucho que discutir ya respecto al proyecto de ley que está a punto, o sea, estamos haciendo todo el esfuerzo actualmente, ya el esfuerzo ya o sea, con los aliados, qué sé yo, pero dudo que hay muchas cosas que nosotros vamos a poder lograr. Por lo tanto, eso me hace igual ya un poco muy miedoso respecto a esa nueva escritura que nosotros vamos a tener ya supuestamente, porque no quiero, como que igual se asimila la alegría ya viene, pero no sé, pero no quiero que sea, como que eso, ahí estoy yo, o sea, yo creo que es un momento igual ya en donde nosotros podemos rescatar muchas cosas, porque es un momento en donde ya nosotros podemos tensionar las cosas todavía, entonces es un momento de hablar de estas cosas, es un momento de hablar de la crisis de identidad de Chile, y con esa crisis de identidad se pretende ya refundar una nación, escribir ya en una hoja en blanco. Entonces, yo creo que ahí hay que detenerse un momento, porque lo digo así y con eso termino, si uno mira toda la tensión que ha habido, por ejemplo, respecto al escario para el pueblo originario, hasta el día de hoy no he escuchado lo que es la afrodescendencia chilena. Y eso, por ejemplo, ya si tomo igual ya cosas de la historia chilena, por ejemplo, en los 90 se escuchaba a Ricardo Lagos, aquí nosotros no tenemos negros porque todos se morían de frío, qué sé yo, todo eso nosotros vamos a encontrar dentro de la narrativa respecto a los cuerpos. Por eso yo hablo en términos de crisis de identidad que tiene Chile, ¿ya? Porque Chile ya todavía sigue ya negándole igual ya espacio a personas que están dentro del territorio, que nacieron aquí, que pelearon igual, que pelearon dentro de la historia de Chile, ¿ya? Y que le quitan igual ya esos méritos, pero que todavía no siguen apareciendo en lo que nosotros ya estamos ya llamando, ya, y le ponemos un sello que se llama dignidad. Y eso es lo que ya de repente ya me tiembla, porque ¿hasta dónde nosotros queremos colocar esa dignidad? Ya, la dignidad ya es una dignidad de esta nación, por lo tanto, ya es una dignidad para los chilenos. ¿Solamente los chilenos hacen esa nación? Entonces yo creo que son esas preguntas que nosotros tenemos que hacernos, que son importantes hacer. ¿Cómo se terminó? Gracias, Gini. Ahí quedaron unas preguntas para los estudiantes también. Vamos a volver a retomar estas conversaciones en el curso, así que se abre ahí para la reflexión. Magali. Sí, bueno, el presidente Piñera presentó este proyecto con suma urgencia. Ahora le dio suma urgencia, en plena pandemia. ¿Cuál es el apuro? No se escuchó a las comunidades migrantes. Necesitamos, sí, una ley que sea moderna, que sea actualizada, que sea hecha en democracia, pero una ley que respete los derechos humanos, que reconozca la migración como un derecho y que cumpla con obligaciones internacionales y además con la misma Constitución Nacional. Piñera dice, queremos una migración segura, ordenada y regular. Y justamente el Pacto Mundial
para una migración segura, ordenada y regular, no fue firmado por el presidente Piñera. Y ese pacto buscaba abordar las causas que motivan la migración, mejorar los procesos de regularización, tomar compromisos contra la trata, el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes solo como última opción, y reconocer el derecho de migrantes a la salud, educación y todos los derechos, aún cuando están indocumentados. ¿Por cuál de todos estos motivos no firmaron el Pacto de Migración segura, ordenada y regular? No lo sabemos. Piñera, cuando presenta estas últimas indicaciones, se dice que ha llegado la hora de poner orden, como si, así como algo bien militar, ¿cierto? O sea, orden, acá entran los que yo quiero, los que no, no van a entrar. Bueno, y eso que repetí, el tema de el mensaje de la criminalización de la migración. Pero este mensaje, además, repito, es acentuado por los medios de comunicación. Y se propaga una imagen de que se importa pobreza, ¿no? Vemos fotos de personas emigrantes y si son racializadas, aún es más impactante. Y también mensaje que están usufructuando servicios que deberían de ser para chilenos, chilenas. Hace unos días también la alcaldesa Matei dijo que tenían que hacerse cargo los consulados de las personas que estaban en la calle, porque bueno, uno de los trabajos que hemos hecho desde la red de periodistas migrantes es poder visibilizar la situación de las personas que acudieron a diferentes consulados, Perú, Ecuador, Colombia, Haití, Venezuela, Bolivia, pidiendo el retorno humanitario, porque en situación de pandemia no podían estar trabajando y pagar, sustentarse, ¿no? Sobrevivir. Y hay temas que son muy importantes, que a veces nosotros hemos estado siguiendo esta discusión en el Senado, que se ha visto interrumpida, todavía se siguen discutiendo ahora diferentes artículos que venían de la Comisión de Hacienda, la Comisión de Derechos Humanos, pero lo más importante es que les pedimos a las y los parlamentarios que puedan revisar, fuera de un sesgo ideológico que tienen, revisar que cada artículo respete los derechos de las personas. Nos preocupa sobremanera las poblaciones vulnerables, como las mujeres víctimas de trata o de violencia intrafamiliar, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes. Hemos visto en el Congreso cómo algunas personas decían como que las mujeres iban a decir que eran víctimas de violencia para obtener residencia. Eso es un insulto. Eso no se puede permitir, que alguien, un hombre, diga que una mujer se va a hacer la víctima para tener una residencia, o que mienta diciendo que es víctima de trata para tener una residencia. Por eso que quiero dar especial atención a los artículos 28 y 132, que justamente buscan ampliar el ámbito de protección frente a situaciones de vulnerabilidad de niñas y adolescentes. Sobre todo para poner los recursos necesarios para su protección, que desde la frontera sean recibidos y no se les prohíbe el ingreso. Eso es lo que se pide en ese artículo. Después el artículo 13, que busca garantizar que las mujeres migrantes tengan acceso a las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Por ejemplo, mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes, de violencia de género, violencia intrafamiliar.
que tengan un trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia. Esto, esta ley no puede estar sobre la Constitución, y la Constitución Nacional dice, y otras leyes dicen, que se tiene que proteger a las mujeres y a los niños, niñas en situación de vulnerabilidad. También el artículo 70, número 13, regula la subcategoría de residencia temporal para mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género o intrafamiliar. Cuando no se establecen visas de residencia para mujeres embarazadas y víctimas de delitos, se promueve, digamos, que estos sean ellas más revictimizadas y se amplíe también estos delitos. Esto, bueno, lo otro es buscar la regularización, lo decía Macarena. O sea, hay que minimizar la irregularidad que está provocando, digamos, mayor pobreza y aprovechamiento de personas inescrupulosas, empleadores, empleadoras. El artículo 58 del proyecto de ley establece la imposibilidad de cambio de categoría migratoria respecto de las personas que ingresen al país con permiso de permanencia transitoria. Entonces, esto hace, digamos, que haya más flujos en los consulados y en momentos, hay consulados muy pequeños también. Y se está forzando de esta forma a una situación que es ineficiente, irregular, que es factible. En cuanto a la irregularidad migratoria, por ejemplo, la actual ley sí permite el cambio de estatus dentro del país. Entonces, esta nueva ley sería un retroceso y va a generar más irregularidad. Y cuando hubo este proceso, digamos, que llamó Piñera para la regularización migratoria, no fue suficiente, porque exigían documentos que no fueron fáciles de obtener, principalmente para las personas de Haití. Yo creo que todavía están, hace, no sé, Jimmy tal vez sabrá, pero pueden demorar meses y años en obtener un documento. Y en este contexto, apurar una ley migratoria es algo muy fuera de la realidad, muy peligroso, porque no sabemos cuándo podamos volver a la normalidad y las personas migrantes puedan retomar este proceso de cambio de residencia. Gracias, Magali. Jimmy. ¿Sí? Solo quisiera agregar algo. En el proceso de regularización extraordinaria, que fue el último, el del año 2018, y que terminó... Incluso, ¿cómo voy a decir eso? Incluso actualmente todavía hay personas que habían estado en el plan de regularización que están en situación irregular y tienen la visa otorgada, pero por los documentos que le habían pedido, como por ejemplo el certificado de antecedentes penales, con la situación igual en Haití que es compleja, la visa está, pero la persona no puede pedir otra visa porque cuando entra a extranjería, el solicita otra visa, le dicen, usted tiene una visa, pero la visa tampoco la puede tener de 2018 a 2020, que son situaciones así que tenemos actualmente ya, y son varios que están en esta situación, por ejemplo. Sí. Macarena, si quisieras complementar. Sí, solamente quería señalarte que el último proceso de regularización es el que vivimos, que partió el 2018 y terminó el 2019 con un alargue, terminó en octubre de 2019 el proceso. Del total de solicitudes, que fueron 154.000, menos, un poquito más de la mitad de la estimación que tenía el gobierno, que hablaba de que habían 300.000 personas irregulares en el país. Bueno, esos 154.000, solo el 64% obtuvo efectivamente la visa estampada y completo el proceso.
los procesos de regularización son un buen mecanismo, tienen una lógica totalmente distinta porque es una medida, por así decirlo, vamos a decir parche, porque soluciona la situación puntual, pero no es una política a largo plazo, pero son una buena medida para solucionar una situación puntual que estemos enfrentando. Pero ojo, que es importante señalar, o sea, de ese 100%, de ese universo, tenemos un porcentaje importante de personas que no lograron regularizarse. Algunas efectivamente, como dice la autoría, se fueron, pero otras están aquí, muchas de ellas están aquí y permanecen de manera irregular. Gracias, Macarena, por esas precisiones también. Quizás mencionar algunos saludos también que han llegado. Actualmente estamos con 27 personas conectadas. Natalia Hernández Mari dice, hola, gracias por tremendo espacio. Andrea Espinosa, saludos a Macarena, siempre apoyando el trabajo colaborativo entre SAMNI y la clínica jurídica. Se sumó también ahí Manuel Caire, que dice Macarena Lovers, Macarena Rodríguez Lovers. Y nos queda una consulta, pero la vamos a dejar al final para que podamos responderla todos. Marcela Cortés también comenta, además es muy difícil convalidar estudios realizados en el extranjero, incluso para las personas chilenas, ¿cierto? Hay otro tema importante que tiene que ver con los estudios realizados en el extranjero, todos los procesos de convalidación, de validación, de reconocimiento de estudios, ¿cierto? De acceso a la educación superior también para personas extranjeras, ahí vemos que hay un núcleo también crítico de vulneración. Vamos a ir con la última ronda de preguntas, ¿cierto? Para luego dar espacio a las preguntas de la audiencia. Ahora mirando un poco más el espacio de la sociedad civil, de las organizaciones comunitarias, ¿cierto? De las universidades también. ¿Cómo ven ustedes la participación de estos actores en las discusiones sobre la ley de migraciones? Y en definitiva, en la construcción, ¿cierto?, de una sociedad que avance hacia el resguardo de los derechos humanos de todas las personas que habitan en el territorio, ¿cierto? No tan solo como mencionaba Jimmy, ¿cierto?, de los chilenos, de los nacionales en ese sentido. ¿Cómo ven ustedes la participación de la sociedad civil, nacionales y extranjeros también, en estos procesos? Qué pregunta más compleja o difícil de abordar, porque el resultado no es muy positivo. Nosotros, efectivamente, hay un proyecto de ley, ¿verdad?, que se presenta el año 2013, que es el mismo proyecto que está hoy día, solamente se hacen indicaciones sustitutivas, ese es el nombre técnico que tiene, pero es el mismo proyecto que se revive en el segundo mandato del presidente Piñera. Y entre medio, en el segundo mandato de la presidenta Bachelet, también se ingresó un proyecto de ley que más bien era un recorte de un proyecto muchísimo más de mayor envergadura, con mayores recursos, con una mirada mucho más general y en que uno podría haber hecho distintas críticas, pero si hay algo a lo que no se le podía criticar a ese proyecto que finalmente solo llegó en parte al Congreso, es que ese proyecto fue sumamente participativo. Las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de migrantes, las organizaciones que trabajan con migrantes, fueron convocadas a distintas instancias en regiones, en Santiago, para que dieran su opinión y a partir de eso, por supuesto, no todas las opiniones fueron recogidas, pero hubo un proceso y a partir de eso se elabora este texto. ¿Por qué hago el paralelo? Porque el proyecto de ley que está actualmente en tramitación, que es el mismo del año 2013, no tiene ninguna base participativa. Es un proyecto que se hace entre cuatro paredes por quienes creen tener una visión, o sea, tienen una visión de la migración y creen que esa visión se logra, esa mirada se logra con un proyecto de esta naturaleza, ¿ya? Cuando hace un tiempo atrás me tocó participar en un proceso donde la autoridad migratoria dice, bueno, aquí la sociedad civil nos dice que por qué no miramos modelos como de la región. Y entonces, de manera bastante despectiva, dice, yo no tengo nada que copiarle a los bolivianos, yo no tengo nada que envidiarles. Digamos. Me parece que ese tipo de afirmaciones que desconocen la realidad regional no ayudan. Tampoco el que no sea un proyecto de origen participativo,
¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tener durante, perdón, este proyecto, les decía, aparte del 2013, tiene muy poca tramitación, lo que da cuenta de que tampoco la autoridad estaba focalizada ni que el tema le importaba en ese minuto tanto, porque ingresa y va a la primera comisión y no tiene más tramitación. Luego ingresa en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, ¿verdad? Ingresa este otro proyecto que ni siquiera se aprueba en la idea de legislar, es decir, en el primer trámite no se aprueba y se rechaza. También da cuenta de una falta de claridad, vamos a decir, o de consenso respecto de lo que debiera ser una ley de migración. Y entonces el año 2018 asume el segundo mandato el presidente Piñera y revive este proyecto, ¿verdad? Y tampoco tiene ninguna intervención ni ninguna recepción de las opiniones de la sociedad civil. Yo diría que las únicas indicaciones importantes que obedecen a una mirada desde afuera, desde quienes estamos en el otro lado de la vereda, ¿verdad? Se dan en la última etapa, cuando ya está en el Senado y cuando se ingresan las indicaciones que señalaba Magali tanto en la Comisión de Hacienda como en la Comisión de Derechos Humanos. Pero es un proyecto que nace sin participación y que se desarrolla en el Congreso, que es el momento donde también se espera que se reciba la opinión de las distintas visiones, ¿verdad? Tampoco tiene mayor participación, sino hasta ahora último y en una medida bastante acotada, ¿ya? Por eso decía, no es una pregunta fácil, porque la respuesta no es la que nosotros quisiéramos, pero la verdad es que esa es lo que podemos decir respecto a la participación, por lo menos la visión que yo tengo. Jimmy. Claro, no tengo más que agregar a lo que dijo la Macarena. La Macarena lo dijo todo ya respecto a la pregunta. O sea, la pregunta igual ya, la Macarena, por más que ha sido no fácil, que es difícil, o más que difícil, la supiste responder, porque esa es la realidad, eso ha sido, o sea, el proyecto actual no tiene participación de organizaciones inmigrantes, de hecho, es más, las manifestaciones de las participaciones de la comunidad inmigrante o organizaciones inmigrantes, promigrantes o necesidades, están ya respecto a, como reacción respecto al mismo proyecto. Entonces ya de participación como tal, ya que pudiera darle ya otro tipo de mirada, no la tiene. Así que eso mismo. Magali. Sí. Bueno, coincidir en realidad es como si el Congreso, el gobierno, hiciera una ley para las mujeres, pero sin considerar la voz de las mujeres. Así mismo es. Porque se ve desde la postura de ellos, además parte de la élite que está en el Congreso, en el gobierno, empresarios, y privilegiando el mercado, privilegiando inversión, viéndolo con esa visión de inversiones, negocios. Entonces ellas quisieran otro tipo de personas migrantes. Lo que es importante que Chile reconozca que es diverso. Ahí le cuesta, cuando sobre todo al principio hablaba Bárbara del tema de este mes, ¿no? Que se vio que es como el mes patrio, donde se exacerba todo el patriotismo, pero no deja la realidad te dice que es diverso. Se invisibilizan los pueblos originarios, los pueblos indígenas, se niega la afrochilenidad. Entonces, obviamente, se reconoce en realidad a los migrantes
cuando incluso Piñera en su discurso, uno de los primeros discursos, dice que valora la migración española, alemana, inglesa, o sea, esa migración que ellos quisieran, ¿no? Pero es tan diverso y yo creo que hay que aprovechar eso, que la gente tiene que aprovechar que hay esta multiculturalidad y trabajar en eso, o sea, trabajar por una pluriculturalidad también en todos los aspectos. Hemos visto testimonios de docentes de colegios donde hay muchos niños, niñas extranjeros, cómo se enriquecen a toda la comunidad educativa. Entonces, eso mismo, proyectarlo hacia la sociedad va a ser muy importante. Hay algo que a propósito también me gustaría decir, porque cuando habla Piñera en sus mensajes, ahora habla menos que antes, siempre dice chilenas y chilenos. Digo, pero hasta el pueblo mapuche no se considera, una parte importante del pueblo mapuche no se considera chileno. Entonces, tiene que hablarle a todos, a todas, a todes, como cuando esta inclusión, digamos, hay que pensar en la inclusión no solamente en el papel, sino también en la práctica, a las personas también que están mirando. Hay cosas en el lenguaje que debemos de tratar de evitar. Por ejemplo, eso, ¿no? Incluso cuando se habla de este proceso constituyente. Este proceso constituyente también es de los extranjeros y las extranjeras. Entonces, por eso que ojalá, no sé, si hay una oportunidad de facilitar que las personas extranjeras, como Jimmy, por ejemplo, pueda ser constituyente. Sería muy importante, pero en este minuto no es posible. Entonces, hay que acabar con mitos. Hay muchos mitos de la migración que son promovidos también por la prensa y desde la red de periodistas migrantes hemos tenido que llamar varias veces al Consejo Nacional de Televisión, acusar al Colegio de Periodistas, mandar cartas a los directores de diferentes medios de comunicación por el abordaje de la noticia cuando se trata de población migrante. Entonces hay un tremendo trabajo que hacer en las escuelas no solamente de periodismo, digamos, yo creo que en todas las escuelas, porque hemos visto también maltrato en el personal de salud. Y bueno, es un trabajo que hay que hacer, reconocerse en esta diversidad, disfrutarla, enriquecerse, y no ver, por ejemplo, hago un ejemplo así como bien común, ¿no? Dicen, ay, qué rica la comida peruana, hay infinidad. La migración peruana es una de las más antiguas. ¿Y quién no tiene en su barrio un restaurante peruano? Y qué rica es la comida peruana. Y muchos han podido incorporarla también al menú. Es más, en los menús de Junaep, de la alimentación escolar que reciben las niñas y los niños, también hay menús peruanos, pero también es rica la comida colombiana, la comida haitiana, yo la he comido también, o sea, hay que no solamente aprovecharse de la parte gastronómica, sino los bailes, los colores, la forma de vestir también ha cambiado con la llegada de la migración, el lenguaje, por ejemplo, muchas nacionales, digamos, han asumido también dichos, pero que sean siempre con el respeto, con respecto a la persona, no aprender, por ejemplo, que eso también es muy preocupante, de que primero aprenden a insultar. Eso no, porque que piensen las personas que no les gustaría que cuando ellos vayan fuera, o sus hijos, sus hijas vayan fuera, les hagan lo mismo. O sea, que piensen en el otro, que se pongan en el zapato de las otras personas. No es fácil tomar la decisión de emigrar y encontrarse con una situación adversa es tan frustrante
que por eso que muchas personas, miles de personas, acudieron a sus consulados buscando el retorno humanitario, porque no se vieron acogidos, porque las ayudas del gobierno no llegaron a la población migrante. Entonces cuando dicen, ay, los migrantes no pagan impuestos y se llevan todos los bonos, eso es mentira, es mentira. Hay gente que se quedó sin incluso recibir el 10% de la AFP. La AFP, hay miles de personas, trabajadoras migrantes que se regresaron a sus países sin poder llevarse los fondos que mensualmente aportaron las AFP. Esos fondos se quedan en las empresas y ojalá si hubiera un fondo solidario, podía ser para todas, pero no, lamentablemente se quedan en las empresas. Y entonces el mensaje es eso, o sea, que hagamos de esta sociedad una sociedad más humana. Eso es lo que nos está faltando sobre todo en este contexto de COVID-19, hay que sacar lo mejor de nosotros y quedarnos con eso. Gracias Magali, gracias Jimmy y Macarena también. Yo sé que Jimmy se tiene que ir ahora, da otro conversatorio más. Así que agradecemos tu presencia. Si es que tienes que irte ahora, por favor, migra nomás. Muchas gracias por la participación. No, yo agradezco a ustedes como Proyecto Sami y felicito el trabajo que ustedes están haciendo, sobre todo que es un trabajo que donde beneficia a varios de mis compatriotas. Bueno, yo estoy en la misma también. De hecho, hoy día me he sentido muy contento porque de Recoleta, que había estado haciendo taller de castellano, hoy día recibí un llamado de uno de mis alumnos que me comenta que necesitaba llamarme, ubicarme para agradecerme, no del gesto, por ejemplo, en monedas, sino que en mis consejos, en mis clases. Actualmente está en Curicó y ha podido ya, desde mis clases actualmente ya haciendo lo mismo, ayudando desde extranjería a migrantes haitianos que no manejan el idioma que escribo. Así que estoy dentro de todo contento, igual ya de esos espacios como el Proyecto SAMI. Y cualquier cosa igual ya seguimos tejiendo, así que cuenten conmigo en ese sentido. Saludos y me tengo que retirar, así que nos vemos. Chao, chao, chao Magali, chao Macarena, estamos hablando. Chao, chao. Y bueno, nos quedamos con Magali y con Macarena. Hay algunas preguntas también, así que se las extiendo a ustedes. Fernanda Gallardo, ¿cierto? Dice, gracias Macarena por aclarar temas así de trascendentales. Y bueno, Eric Lundi, que es parte de nuestro equipo, nos pregunta una pregunta bien potente. ¿Es posible en un país capitalista respetar el derecho humano donde mire a las personas por lo que tienen y no por ser un ser humano asociado a un país? Es su pregunta, Eric. ¿Es posible en un país capitalista respetar los derechos humanos antes que el derecho a la propiedad, por ejemplo? No sé si quien quiera comentar esa pregunta. Es una pregunta bien potente, exacto. Magali, no sé si tú quieres partir o... No, no. Yo creo que, a ver, no hay que perder la esperanza en esto, porque uno podría pensar que son incompatibles o que en un sistema neoliberal más que capitalista a veces priman otros intereses por sobre los derechos humanos. Pero no nos olvidemos que los derechos humanos tienen un importante florecimiento en un sistema occidental. Toda la creación de los tratados internacionales más importantes de reconocimiento de los derechos fundamentales son en sociedades occidentales, por lo tanto capitalistas, neoliberales. Yo creo que
precisamente la herramienta, o como yo lo veo, es que vienen a compensar, a tratar de neutralizar un poco, ¿verdad? Cuando esa mirada tan de libre mercado, ¿verdad?, se nos arranca hacia lo importante, hacia lo trascendental o hacia lo más básico, ¿verdad?, y fundamental, que son los derechos de las personas. Entonces, yo creo que sí es compatible. Hay varios estudios en materia de migración que sostienen que en realidad la migración o las políticas migratorias de los distintos países, del cono sur, o sea, de la migración sur y de la migración en los países del norte, no podemos identificarla como una sola línea o tratar de ponerle un solo nombre y decir, por ejemplo, que nuestra política pública en materia de migración es una política desconocedora, por ejemplo, de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque todas son una combinación. De repente tenemos leyes muy rígidas, pero que tenemos la firma de un tratado, por ejemplo, que compensa en otra medida, o la adopción de una medida de carácter administrativo que viene a compensar un poco. Entonces, más que hablar de una sola línea o decir esto es posible o no es posible, yo diría que en materia política migratoria en todos los países encontramos decisiones en un sentido y decisiones en otro sentido. Esa para mí es la tabla de salvación, es como decir, sobre esto todavía tenemos esperanzas de construir. Vamos a tener si se aprueba esta ley de migración, vamos a tener una ley muy rígida, probablemente la más rígida de toda la región, porque no va a permitir el cambio de categoría migratoria y porque el Tratado Mercosur hasta ahora solo se aplica a muy pocos países. El Tratado de Residencia de Mercosur lo que hace es precisamente ir en la línea inversa, que es permitir que las personas ingresen con una visa que les permite trabajar desde el comienzo, ¿ya? Entonces, vamos a tener una ley muy estricta. Quizá entonces va a ser el momento de presionar porque el acuerdo de residencia del Mercosur se amplíe y Chile lo reconozca y lo ratifique, ¿verdad?, respecto a la totalidad de los países que hoy día son parte del Mercosur y no solo de los 3 primeros a los cuales se los concedió. La esperanza está ahí, en que podamos adoptar medidas administrativas u otras que de alguna manera puedan compensar y establecer ciertas ventanas, ¿verdad?, de regularidad. Y decir también que creo que el proyecto de ley hoy día, no en materia precisamente del visado, que es lo más importante, pero sí en otras materias, por ejemplo, respecto de las órdenes de expulsión o el plazo de prohibición de ingreso de las personas, ha tenido importantes mejoras en este proceso de indicaciones en las distintas comisiones. Ha tenido mejoras y creo que eso también es algo valioso. Vamos a tener un Servicio Nacional de Migración con cobertura nacional y si eso significa que los trámites van a andar más rápido y que no vamos a tener que esperar 2 años, ¿verdad?, para que una persona pueda regularizarse, también creo que de lo que tenemos hoy día, claramente es una mejor solución. Magali, no sé si quieres referirte a esta pregunta porque también nos han dejado otras. Sí, no, algo muy breve en realidad. No porque sea un país capitalista no va a tener derechos. Lo que sucede acá en Chile es muy extraño, porque hay otros países capitalistas, como Argentina, por ejemplo, que tiene derechos y tiene la primera ley migratoria que reconoce a la migración como un derecho. Entonces, obviamente, se aspira a que se cambie esta sociedad, pero no significa que porque sea capitalista no va a haber derechos. Hay infinidad de países que son capitalistas y que la población tiene todos sus derechos conculcados, los derechos básicos. Eso, como breve. Sí. Muchas gracias. Vamos ahora, ya son las 7, estamos en el tiempo de la sesión, así que vamos a ir con la última pregunta y cerramos.
Camila Riquelme nos comenta, la plurinacionalidad, como es reconocida de acuerdo a los pueblos originarios, también podría cubrir bajo su concepción a las y los migrantes, y de ser así, si se implementase, lograría ser una forma de entregar dignidad y reconocimiento a las y los migrantes. Eso nos pregunta Camila. Yo puedo contestar. Bueno, sí, o sea, la plurinacionalidad y que abarca no solamente a los pueblos, naciones de este territorio, digamos, llamado Chile, sino también a otros pueblos y naciones que han llegado. Ese es otro tema, por ejemplo, cuando se habla de migrantes, pero no se habla de el pueblo del que provienen. Lo hemos visto en los casos de Ecuador, que cada pueblo tiene su característica diferente. Y se aspiraría a eso, o sea, hay muchas ansias y miradas para la construcción de este nuevo Chile, que debería de ser escrito por todas, todos y todes, y que debería de considerarse eso, o sea, con respecto también a lo que decía Macarena hace un rato, con respecto a la ley migratoria, si en realidad no va a considerar derechos, no, es mejor que se espere a la nueva constitución y a partir de ahí hacer una ley que pueda ser garante de derechos para todas las personas, nacionales y extranjeras. Y así que, de hecho hay una frase, un lema que dice, sin derechos no. Con eso me quedo. A ver, respecto de si es la plurinacionalidad u otro concepto, ¿verdad?, que comprenda las diferentes miradas, hay varios ejemplos en el mundo. Tenemos, por ejemplo, la legislación canadiense, que bajo la figura del multiculturalismo, ¿verdad?, que también ha tenido críticas. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. Que bajo la figura del multiculturalismo, ¿verdad?, lo que hace es reconocer tanto a los pueblos originarios como la población migrante. Canadá es un país que está formado muchísimo más que nosotros por población tanto de pueblos originarios, o sea, tiene una marcada conformación de pueblos originarios y también mucho de población migrante. Ha tenido procesos de estímulo, ¿verdad?, de la llegada de población migrante muchísimo mayor que los nuestros. Entonces, si es la plurinacionalidad, si es el multiculturalismo, si es la interculturalidad, que son teorías más modernas, ¿verdad?, que hablan de integración, me parece que más allá que el nombre, lo importante es que efectivamente tengamos una sociedad que reconozca ese valor que tiene la diversidad que está entregada por los distintos pueblos originarios, por las distintas culturas migrantes, por la diversidad sexual, por la diferencia. Valorar esa diferencia y no tratar de ponernos en un molde único donde todos tenemos que bailar el mismo baile. Como que creo que más por ahí va la respuesta. Gracias, Macarena. Yo creo que me quedo con esa última reflexión, ¿cierto? Porque apareció también otra pregunta en torno a la interculturalidad y a cómo la podemos promover, ¿cierto?, desde nuestros espacios, sobre todo quienes trabajamos con estudiantes, en este caso en la universidad, pero también en las escuelas. Ahí apareció también otra pregunta, ¿cierto?, sobre educar en las escuelas en diversidad, en interculturalidad en este caso. Así que agradezco mucho la presencia de Magali, de Macarena, de Jimmy, ¿cierto?, que se fue. Mucho las reflexiones también, creo que va a abrir, ¿cierto?, también preguntas, reflexiones al curso, a nosotros también como ciudadanos nacionales, también para poder hacernos parte de estos procesos que se vienen. Así que les agradezco mucho, Magali, Macarena, por colaborarnos también con el proyecto. Así que eso, nos despedimos
Ya son las 7, así que muchas gracias por la participación, gracias también a las personas que se conectaron. Y vamos a estar también haciendo otros conversatorios más adelante. Cada mes vamos a tener un conversatorio, así que les invitamos también a seguirnos en nuestras redes y estar atentos a las noticias. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Un gusto, Magali. Saludos a todas las personas que nos vieron. Sí, gracias.